esta estrategia SRM de ASIS Internacional está basada en la norma global ISO 31000 y en el estándar ANSI-ASIS RIMS RA1 2015. ¿Qué quiere decir este estándar? Que está aprobado por el Instituto de Estándares de los Estados Unidos, por ASIS, que es la organización más relevante a nivel mundial, por RIMS, que es una asociación también, una sociedad de manejo del riesgo a nivel internacional, que han convergido en este esfuerzo de desarrollar un estándar alineado a la norma global para la aplicación de la norma dentro de las organizaciones. Entonces, como ustedes ven, esto no es ningún invento ni iniciativa de nadie, está basado en altos estándares, por eso son consideradas como buenas prácticas, como las mejores prácticas de la industria. Luego de identificar y priorizar los activos y entender que existen propietarios del activo que tienen responsabilidades de seguridad sobre ese activo y que conocen perfectamente cuáles son sus vulnerabilidades y las amenazas que pueden enfrentar esos activos, ¿sí? Es importante identificar y priorizar los riesgos. Todos estos pasos se debe seguir en un proceso de comunicación y consulta, que lo menciona también la norma ISO 31000. Y dentro de este proceso se comunican riesgos, se comunican amenazas y se entienden los riesgos en una conversación, en un intercambio de comunicación con estos propietarios de activos, las partes interesadas, y de interactuar inclusive con algunos procesos y activos dentro de la organización. Luego, como les decía, de identificar los activos, identificamos y priorizamos riesgos. Para esto asociamos activos y amenazas, que es lo que recomienda la mayoría de autores, la norma ISO 31000 también lo recomienda. Dentro del análisis del contexto, ya identificamos estos activos y qué amenazas podrían afectar a esos activos, que podrían convertirse en un obstáculo para que la organización pueda cumplir con sus objetivos. ¿Sí? Una vez que nosotros hemos cotejado, digamos, activos y amenazas, identificamos los riesgos y priorizamos los riesgos luego de realizar una evaluación de riesgos. Perdón. ¿Qué es la evaluación de riesgos? Luego del análisis de riesgos, que es determinar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que pueden tener sobre la organización, la materialización de los riesgos, vamos a tener un valor o un nivel de riesgo que puede generarse debido a la materialización del riesgo. Pero nosotros debemos cotejar esa información contra los criterios del riesgo, es decir, ¿qué tan aceptable es ese riesgo para la organización? ¿Qué tan tolerable es ese riesgo para la organización? ¿Qué tanta aversión tiene a la compañía frente a ese riesgo? Y entonces determinamos realmente cuál sería el nivel de riesgo para la organización de acuerdo a los criterios que se tienen que definir inicialmente con un esfuerzo de la dirección, ¿sí? de la gestión de riesgos. En riesgos intencionales, la dirección, el liderazgo de esta evaluación de riesgos debe ser manejada por el gestor de seguridad. Esa es la recomendación que hace el SRM. Y en base a eso priorizamos qué riesgos nosotros debemos abordarlos prioritariamente, obviamente. Y esto va a estar dado en base a la tolerancia, a la aceptabilidad del riesgo en la organización. ¿Ok? Luego que nosotros hemos identificado los activos, las amenazas que pueden afectar a esos activos por las vulnerabilidades que pueden tener o la exposición que pueden tener, y se materializan los riesgos, luego que determinamos el impacto de esos riesgos dentro de la organización, nosotros vamos a establecer estrategias de mitigación de los riesgos, de esos riesgos priorizados. Dentro de esas estrategias de mitigación de los riesgos, ¿sí? Está un enfoque con, digamos, tres formas de abordar los riesgos. La primera
¿sí? Es la prevención a través de la información, el análisis de información o la inteligencia. Nosotros hacemos prevención. Si no tenemos este análisis de información, si no sabemos qué pasa en nuestro entorno luego de que hemos entendido las amenazas, no vamos a poder hacer prevención. El otro enfoque es la protección, ¿sí? La protección de los activos, protección que está dada por un sistema de protección física, obviamente, ¿sí? Y la mitigación, que es la aplicación de planes frente a riesgos que pueden materializarse y se aplican estos planes a fin de mitigar, de disminuir el impacto que puede tener dentro de la organización. Entonces, en esos tres grandes ámbitos, tenemos que desarrollar opciones de mitigación, implementación de mitigación, que es el tema que ahora nos atañe, ¿no? Es justamente la planificación de emergencias que va a mitigar el impacto de varias amenazas dentro de la organización. Lo importante es que ustedes entiendan que para cada amenaza nosotros debemos planificar una forma de mitigar esa amenaza. ¿Ok? Entonces, ese es el tercer paso y es donde nos vamos a centrar en el desarrollo de este curso. Y luego tenemos el mejorar y avanzar. ¿Sí? No porque nos vayamos a centrar en este tercer paso quiere decir que tenemos que dejar de hacer todo este proceso iterativo, repetitivo de la evaluación de riesgos. Estos procesos son procesos continuos, los procesos de evaluación de riesgos, porque las amenazas son cambiantes, porque cuando no identificamos vulnerabilidades podemos tener pérdidas, porque contramedidas que podemos aplicar o planes de mitigación no pueden estar siendo efectivos, ¿sí? Y porque hay cambios, las amenazas son cambiantes, hay cambios también en la organización, puede haber cambios en la gestión, en la administración, en la parte física, cultural, etc. Entonces, el siguiente paso es mejorar y avanzar con la evaluación continua del riesgo y el intercambio de información en un proceso de comunicación y consulta, como lo menciona la norma ISO 31000. Y también hay otra herramienta importante que ustedes y todos los profesionales de seguridad tenemos que aplicarlos en el día a día, y es el análisis e investigación de la causa raíz. Este análisis e investigación de la causa raíz es una herramienta que propende la mejora continua de la evaluación del riesgo, puesto que identifica las causas porque se dio un incidente en específico. Otra de las características importantes del ESRM es que menciona claramente que no es necesario empezar de cero, porque en las organizaciones ya puede haber un proceso de evaluación de riesgos, ya puede haber una cartera de riesgos, inclusive una priorización, y lo que falta es mejorar la mitigación o hacer una reevaluación. Entonces, desde cualquier punto podemos dar inicio en cualquier organización. Este análisis de la causa raíz les decía que es la herramienta para propender la mejora continua de evaluación de riesgo, porque permite identificar las causas por las que se dieron los incidentes, que es fundamental. Al identificar las causas vamos a identificar qué vulnerabilidades no fueron reconocidas, qué contramedidas no son efectivas o qué cambios no hemos identificado. De tal manera que eso nos va a permitir reorientar el tema de la mitigación en cuanto a prevención, control, respuesta, protección y mitigación. ¿Okay? Entonces, la respuesta a los incidentes, como ustedes saben, todo el tiempo puede ser reportado, registrado e investigado oportunamente, de tal manera que la organización pueda mejorar o identificar las oportunidades de mejora para llevar a cabo acciones de mitigación, prevención o protección. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si tienen alguna consulta respecto de este proceso antes de pasar la lámina. Siéntanse en la libertad de preguntar cualquier situación que no se haya entendido. Miren que ayer realizamos un trabajo y estábamos viendo y muy
En los grupos estamos trabajando, pero sí tenemos a veces confusiones entre lo que es una amenaza, lo que es una vulnerabilidad y eso y un riesgo. Y eso hay que tener bastante claro. Si a ustedes algo no les queda claro, por favor, me Una comenten. consulta. Sí, con gusto. Adelante. Ya, ISO 31000, cuando habla de mejora continua, te habla del ciclo Deming. No sé Correcto. si en este estándar también para hacer la mejora continua se puede aplicar el ciclo Deming. Ya. Todos los estándares del sistema de gestión están basados en el ciclo de mejora continua, lo que se conoce también como ciclo de Deming, que es planear, hacer, verificar y actuar. ¿Sí? Si bien es cierto, hay estándares que no estrictamente se basan en este ciclo de mejora continua, la mayoría de sistemas de gestión sí. Y la evaluación de riesgos como el estándar global se le ha mencionado como un proceso que sí aplica el ciclo de Deming, sí como un proceso que agrega valor dentro de la organización. Pues claro que sí, la parte de planeación hace que nosotros hagamos un plan de mitigación, que verifiquemos en la evaluación continua de que ese plan de mitigación cumple los objetivos de protección o mitiga los riesgos como nosotros lo hemos planeado. Y si no, esta comunicación y consulta nos permite reorientar, ¿no es cierto?, lo que nosotros hemos planteado como mitigación y se cumple el ciclo de mejora continua. Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Ok? Estamos, no sé si respondo tu pregunta. Sí, gracias, Fernando, ¿verdad? Sí, Fernando, las vamos. Ok, gracias. Sí, Mucho te hacía gusto. esta pregunta porque efectivamente cuando están las 4 fases del ESRM, me llamó la atención que no había la fase de planificación. Entonces, como que entras directamente a hacer el proceso de identificar y priorizar. Claro, Y por eso es que me llamó la atención. Pero de todas maneras, gracias por ya. la Ajá. aclaración. Mira, pero bien, bien que lo mencionas, mira, en esta fase de identificar y priorizar reactivos, básicamente lo que tú haces es una caracterización de la organización y vas a entender los problemas porque vas a identificar aquellos activos con mayor exposición, cuáles son sus partes interesadas, las partes interesadas de la organización y los propietarios de los activos. Vas a valorar activos y priorizar, es decir, entendiste el problema, lo que nos va a permitir planificar, ¿no es cierto? Hemos entendido la organización, hemos entendido su problemática y hemos entendido los activos que pueden estar en riesgos. El siguiente paso, que identifique y prioriza los riesgos, te permite identificar las amenazas que pueden afectar a esos activos. Estos dos pasos fundamentales que son iniciales te permite planificar. Sin embargo, en una organización puede ser que ya se hicieron estos pasos y que en la parte de mitigación algo está faltando y el SRM te dice que puedes comenzar desde cualquier punto, ¿sí? Si es que ya están identificados los activos, hay una caracterización, podemos proceder a identificar los riesgos. Y si ya están identificados por los riesgos, podemos proceder a implementar la mitigación, desarrollar e implementar la mitigación. Pero obviamente que esta primera fase te va a permitir la planificación y todo el proceso de evaluación de riesgos te va a permitir la planificación para implementar un programa de seguridad con el enfoque, con los 3 enfoques, con la prevención, el control, la respuesta, la mitigación, sí. Entonces, todo eso nos permite hacer la evaluación de riesgos. Ahí no sé si te queda más claro. Sí, Fernando, muy gentil. Gracias por la aclaración. Con todo gusto. Bien, aquí tenemos un poco para que ustedes entiendan un poco mejor, digamos, la identificación de las amenazas. Siempre que nosotros manejamos riesgos intencionales del enfoque para identificar las amenazas, debe ser un enfoque de árbol de adversarios, es decir, identificar los adversarios que pueden tener intenciones malévolas para atacar las instalaciones o pueden tener intereses sobre los activos de la organización.
Pues aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Esto nomás es un ejemplo. Aquí tenemos los activistas, los famosos activistas que pueden influenciar sobre las comunidades que se convierten en una amenaza, ¿sí? Los activos, en este caso con en azul, son personas, maquinarias, equipos, instalaciones que pueden estar expuestas, es decir, que tienen una vulnerabilidad por la falta de la estructura de respuesta a emergencias, como un ejemplo, ¿no? También puede haber debilidades de protección, puede haber falta de procedimientos, de procesos, etcétera, que pueden convertir finalmente al proceso en una amenaza. Y el riesgo sería la toma de instalaciones. Si los activistas activan comunidades o personas que pueden atacar a los activos por la exposición que tienen, se puede materializar el riesgo. Las amenazas se aprovechan de las vulnerabilidades o de la exposición de los activos y se convierten en riesgo. ¿Sí? Entonces, aquí la agresión a personas sería la consecuencia del riesgo, el impacto que puede tener en la organización, en su imagen, en pérdidas de activos, etcétera. ¿Sí? Y otra consecuencia puede ser el daño de activos e instalaciones. Entonces, hay efectos en cascada que también menciona la ISO 31000. El daño de un activo, como veíamos en el análisis vía, puede significar la falta de continuidad de las operaciones. Entonces, eso puede afectar como un efecto en cascada a la organización. Entonces, un punto de partida importante es identificar cuáles activos que agregan valor dentro de la organización pueden estar con una alta exposición para que la amenaza pueda materializarse, convertirse en riesgo y causar algún impacto, consecuencia o efecto en cascada sobre la organización. No sé si esto les queda claro. Cualquier consulta, por favor. Entonces, miren, aquí tenemos partes interesadas, propietarios del riesgo y tenedores del riesgo. Dentro de las partes interesadas importantes dentro de las organizaciones está los inversionistas, los accionistas y la comunidad en general, ¿sí? Que pueden tener como ejemplo, ¿no? De partes interesadas. Pueden haber muchas otras partes interesadas, como propietarios del riesgo, los jefes de negocios y los responsables de áreas, y los tenedores del riesgo, los operadores de equipo, los trabajadores en general que manejan los activos de la organización en el día a día. Entonces eso también es importante entender. Aquí tenemos un poquito más ampliado, digamos, si cabe el término, el análisis de impacto en los negocios. ¿Sí? ¿Qué hace este análisis de impacto en los negocios por sus siglas en inglés? Business Impact Analysis. ¿Sí? Primero, que analiza eventos en el interior de la instalación, pero también puede analizar eventos que pueden suceder fuera de la instalación y que pueden reducir la operatividad del negocio y que pueden convertirse en eventos disruptivos, ¿sí? Para la operación. Entonces, por ejemplo, una manifestación, el cierre de vías, lo que sucedió en octubre de hace 2 años en Quito, fue un evento disruptivo que de hecho tuvo un impacto importante en todas las organizaciones, fundamentalmente en el tema de cadenas logísticas, en el transporte interno, en el traslado de materia prima, de productos, de servicios que no fueron entregados y en consecuencia causaron una pérdida. Y que estos eventos tienen que analizarse, ¿sí? Cómo pueden afectar a la organización y qué tiempo la organización puede prescindir de estos procesos, de estos servicios, de estos activos, para poder planificar un plan de recuperación. ¿Sí? Los planes de continuidad, ustedes me van a decir, sí, son planes de continuidad, son diferentes, ¿no? Planes de continuidad es que permiten la continuidad de la operación, aunque sea en menor escala. Y los planes de recuperación es recuperar la operación a su escala normal. Entonces, hay una diferencia y es importante diferenciar. Estos análisis vía
van a determinar qué puede suceder dentro de la organización con los activos, procesos y funciones que agregan valor dentro de la organización, qué se puede ver afectado con esto y qué grandes recursos se necesitarían para poder enfrentar estos eventos que se podrían presentar tanto al interior como al exterior de la organización. Entonces, permite finalmente establecer las estrategias, ¿no es cierto?, los procedimientos, estrategias de rescate, la continuidad, y es indispensable para establecer los planes de recuperación. Si tenemos un análisis bien realizado, obviamente vamos a tener un plan de continuidad y planes o estrategias de recuperación. Y dentro de eso están los planes, obviamente, de contingencia, ¿no? Aquí tenemos algunos elementos fundamentales de la gestión de emergencia, ¿sí? Hablamos de la mitigación. Desde 1996, la Agencia Federal de Manejo de Administración de Emergencias de los Estados Unidos, ¿sí?, habla de la reducción ya a la probabilidad de o el potencial de pérdida de los eventos, tomando como base la educación. De hecho, ya hay un instituto superior en los Estados Unidos que se ocupa solamente del estudio de esta problemática, ¿no?, de enfrentar eventos emergentes, tanto por causas naturales, desastres naturales, como por temas intencionales, lo que se conoce como naturales y antrópicos, ¿cierto? Los riesgos naturales y antrópicos. Los antrópicos, aquellos causados por el ser humano. Bien. Eso en cuanto a mitigación. La mitigación es la reducción de la probabilidad o del impacto, ¿no?, del potencial de pérdida del evento de riesgo. La preparación habla de las acciones que se pueden tomar antes del evento para planificar, organizar, equipar, capacitar y practicar, ¿sí? ¿De qué estamos hablando? De practicar planes, ¿cierto? Practicar todas aquellas acciones que se determinen en la preparación para la respuesta. Y la respuesta son esas acciones inmediatas que nos permiten salvaguardar o salvar vidas, fundamentalmente proteger los bienes y atender necesidades humanas básicas. Aquí entra el famoso código de vida, el FPA 101, y la recuperación, ¿sí?, son acciones de mediano y largo plazo que permiten la continuidad, planes de reanudación, reubicación, reconstrucción o restauración. Entonces, muchas veces se habla de continuidad, de planes de continuidad, y la continuidad es una parte pequeña de todo lo que significaría enfrentar efectivamente una emergencia hasta llegar a la recuperación total de los procesos de la organización. Ok, entonces estos son los elementos de la gestión de emergencias. Primeramente vamos a ver un videito antes de ir al ejercicio grupal. Nosotros habíamos ya trabajado la clase anterior, un ejercicio, ahora lo vamos a presentar, lo vamos a mejorar y también vamos a avanzar, identificando un poco ya de mejor manera los riesgos y priorizando los riesgos que ustedes van a manejar para la planificación de emergencias. No sé, Fernando, si me ayudas con el video, déjame ver. Con gusto, Tocayo, si me pasa el link, yo encantado. Ok. Cópiame el link y te paso. Un segundo, por favor.
Ese ya le vimos. O este No, es ese el le vimos ya. Ese ya le vimos, sí. Ya. No sé si tienes en la plataforma el siguiente, por favor, porque no lo tengo a la mano. Ah, no, no, no. Este es otro, este es nuevo, Fernando. Ok, está bien ese. Sí, sí. Deme un segundo. Fue el anterior el que estaba. Ok. Excelente. Ahí está. Ya, listo. Sí están escuchando, ¿no? Tienes que irle a poner compartir Ok. sonido en la Listo. regleta. Tranquilo. Listo, ahí estamos. No, tienes que compartirle sonido. Sí, dame un segundo, está compartido, no sé qué pasó. En la regleta te vas a more, a más. Sí lo hice, pero... Ahora ponle el volumen ahí mismo en la pantalla donde dice 0.5. Está apagado. Eso ahí. Ahora. No. ¿Están escuchando? No. Tienes que compartirle en la regleta del Zoom a todo. Sí, está compartido. En esta lección presentamos... Ahora, ya está. Ok. Otra vez. Un segundo. No, te voy a pasar. Ya tengo el link. Parece que tengo algún problema. Ya tengo el link y ya lo posteo. Ok, gracias. ¿Me dejas compartir, por favor? Sí. Un minuto, ya les... Ahora. En esta lección presentamos la línea de tiempo en la evolución de la gestión de riesgos en el Ecuador, Correcto. marcando un antes y un después, con un hecho trascendental como es la inclusión de la gestión de riesgos en la Constitución Política de la República. Nuestro referente en la vida institucional de la gestión de riesgos es la creación de la Defensa Civil en el año 1960, cuyos esfuerzos estaban centrados en la atención inmediata de las situaciones de emergencias y desastres. Las afectaciones por el fenómeno del Niño dejaron considerables daños y pérdidas en infraestructura. En este contexto, nace Corpe Ecuador en el año 1998, para atender la reconstrucción de las personas afectadas por este fenómeno en las provincias de Esmeraldas, Guayas, Los Ríos, Santa Elena y El Oro en la costa. Mientras que en la región Sierra se intervenía hasta la cota de los 1000 metros en las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay y Santo Domingo de los Áchilas. En el año 2008, por primera vez se incluye la gestión de riesgos como mandato constitucional y nace la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos. Los artículos referentes a este mandato son: artículo 340, incluye la gestión de riesgos como un derecho ciudadano al mismo nivel de la salud,
educación, vivienda y otros. Artículo 389. Establece el deber del Estado de proteger a personas, colectividades y naturaleza frente a los desastres de origen natural o antrópico. Artículo 390. Establece la descentralización subsidiaria de la gestión de riesgos en el territorio, asumida como una responsabilidad que cada municipio o provincia tiene para hacer frente a las emergencias por cuenta propia. Por decreto ejecutivo en el año 2009, la Secretaría de Gestión de Riesgos cambia la denominación por Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. En el año 2010 nace el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, que en su artículo 140 indica que la gestión de riesgos incluye las acciones de prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico que afecten al cantón y se gestionarán de manera concurrente y de forma articulada con las políticas y planes emitidos por organismos nacionales responsables. El decreto ejecutivo del 5 de agosto del año 2013 reformó la denominación de algunas secretarías nacionales a solo secretarías, por lo que la denominación actual del ente rector de riesgos en el país es la Secretaría de Gestión de Riesgos. Doctora, buenas noches. Acabo de... Listo, Fernando. Sí, muy bien, gracias, Fernando. Como ustedes pueden ver, el tema de la gestión de riesgos. Sí, es un tema que está normado dentro del país. Sin embargo, todos nos preguntamos, ¿no? ¿Realmente estamos cumpliendo con esta normativa? ¿Estamos cumpliendo con los requerimientos de la ley? ¿Y por qué, siendo que existe también la normativa respecto de la parte antrópica, por qué razón los riesgos intencionales no son considerados con la misma importancia que los riesgos naturales, ¿no? Si bien es cierto, hay también mucho descuido en ese campo, los riesgos intencionales no han sido atendidos, digamos, de la misma forma en cuanto a la aplicación de la legislación. Eso también depende mucho de nuestra gestión, de nuestra cultura, de la cultura organizacional existente en cada una de las entidades u organizaciones, instituciones en las que nosotros nos desempeñamos, ¿no? Pero existe el marco legal, existe la posibilidad de mejorar la gestión en todos los ámbitos, ¿no? Una gestión integral de riesgos. Bien, vamos, no sé si me ayudas, estimado Fernando, abriendo los grupos para poder hacer la presentación del trabajo anterior. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Entonces, en este momento voy a abrir los grupos correspondientes. Tenemos hasta 8 grupos, ¿verdad? Si me confirman, por favor, queridos compañeros, ¿cuántos grupos? ¿Cuál es el grupo más, el número 7 o 8? A los participantes. Me parece que son 8 grupos. 8, ¿no? Sí. Ok, entonces están creados 8 grupos. Voy a crear aleatoriamente, no aleatoriamente, sino se van a crear 8 grupos y ustedes van a irse a su grupo, el grupo que les corresponde, ¿ok? Fernando, ¿algún otro direccionamiento? Después Sí, de crear... por favor, no sé si todos los grupos terminaron. Yo voy a pasar una revisión por todos los grupos y luego vamos a hacer una presentación cada grupo. Un representante de cada grupo va a presentar el trabajo de cada grupo y lo vamos a discutir, lo vamos a observar positivamente, ¿no? Para todos actuar y poder retroalimentarnos, ¿no? Excelente.
Entonces, ¿qué tiempo les damos para que se preparen, para que se pongan de acuerdo? ¿5 o 10 minutos? El tiempo ¿Te que tú parece 10 minutos para poder revisar con todos? Y Ok. luego vamos a... Y luego regresamos del break, regresamos y hacemos la exposición, ¿te parece? Correcto. Buenísimo. Entonces, Gracias. definiendo, voy a abrir 8 grupos, cada compañero va al grupo que le corresponde, preparan la exposición, dan un detalle final, entraremos con Fernando a apoyarles y a las 8:10, tómense en el break ahí, 8:10 regresamos nuevamente para hacer la exposición. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Perfecto. Perfecto. Ingeniero, gracias. Abierto entonces, abierto están los grupos para que puedan irse a los que corresponden. Si hay algún compañero que tiene dificultad para ayudarle a ingresar. Fernando, buenas noches. ¿Me puedo conectar soy Michael, ¿me puedo conectar a la sala 2 como lo hicimos el día lunes? Con gusto. Entonces, Michael a la sala 2. Dale. Ya, perfecto, gracias. Ahorita se va. Ya. Excelente. Listo, Jorge Vaca y Osvaldo Segovia, listos para el grupo. Si necesitan ayuda, perfecto. Ya la clase anterior habíamos conformado los grupos y habíamos trabajado ya en la identificación de activos, qué amenazas pueden afectar esos activos y de qué vulnerabilidades pueden aprovecharse estas amenazas para materializar los riesgos. Pude visitar algunas clases, algunos espacios en donde están participando los grupos, pero en honor al tiempo, para seguir avanzando, vamos a ir a presentar cada uno de los grupos cuál va a ser la tónica de este trabajo. Presentamos el trabajo, todos tenemos la posibilidad de observar o de discutir algún tema de lo presentado y una vez que hacemos las correcciones, presenta el siguiente grupo. Vamos a comenzar por el grupo 1, donde está Darío Lara, Diego, Jorge Velasco, Santiago Burgos y Nicolás Villasís. Ok. Entonces, adelante. No sé quién de ustedes va a presentar su trabajo. Por favor. Ya no tenemos audio, tal vez el micrófono no lo han activado. ¿Quién va a exponer, por favor? Buenas noches. Buenas noches, Diego. ¿Cómo están? Permítame un momentito nomás, por favor. Claro, claro que sí. Ya, ¿cómo está? Buenas noches con todos los compañeros. Bueno, dentro del primer tema que nosotros nos corresponde, nos correspondía realizar, era el secuestro de guías penitenciarios del CERES El Turi. Nosotros hemos identificado los siguientes activos: los PPL, los guías, personal administrativo, los directivos, las instalaciones del CRS, sistema de seguridad, del armamento, vehículos, mobiliario y Policía Nacional. No hemos identificado los bienes intangibles de pronto como el tema de
cómo sería la percepción del gobierno, cómo quedarían las autoridades por esta ocasión. Dentro de las amenazas hemos tomado en consideración los PPLs armados, las organizaciones delictivas al interior de la cárcel y los tiradores activos que se pueden generar producto de la utilización de armamento de armas de fuego. Ahora, dentro de los riesgos hemos identificado las tomas de rehenes, las pérdidas de vidas, las lesiones a terceros inocentes, la destrucción de instalaciones, la fuga de PPLs y la vulneración de los derechos humanos cuando se quiera restablecer el orden en el interior de los centros de privación de libertad. Dentro de las vulnerabilidades hemos identificado los guías sin preparación, falta de recursos al entender una crisis, los sistemas deficientes de rehabilitación social, el hacinamiento de los PPLs en los diferentes centros de privación de libertad, la infraestructura deficiente u obsoleta, como pasa en los diferentes centros de privación, como por ejemplo en la penitenciaría de Guayaquil, y los sistemas de seguridad obsoletos o no existentes debido a los diferentes eventos que se han suscitado ya en los centros de privación de libertad con anterioridad. Ahora, nosotros hemos priorizado los riesgos y estos riesgos, estas priorizaciones le hemos dado una acción en general para poder solventar las diferentes situaciones de crisis, para que exista un buen gerenciamiento de la crisis. Dentro de la priorización y considerando los riesgos, hemos tomado que como prioridad alta o número 1, la pérdida de vidas, las lesiones a terceros inocentes, la toma de rehenes, la fuga de PPLs, la destrucción de instalaciones y la vulneración de los derechos humanos. Para poder solventar esta situación de riesgo, hemos tomado las siguientes acciones. Incrementar la preparación de los guías, tanto en la capacitación, desde su formación hasta los guías que se encuentran en este momento ya activos en los centros de privación de libertad. La implementación de sistemas de seguridad modernos basándonos ya en criterios y en situaciones que ya han pasado en otros países, ¿no? Y tomando en cuenta la tecnología como se está manejando ahora y los diferentes sistemas de seguridad que se van generando con la utilización de tecnologías. La elaboración de protocolos instructivos para las actuaciones de situaciones de riesgo, ya que es importante contar con protocolos, sean con la colaboración de instituciones externas al Centro de Privación de Libertad y los instructivos para que se puedan establecer cuáles son los pasos que deben desarrollar los diferentes entes que se encuentran trabajando en el interior del Centro de Privación de Libertad. Proponer un cambio en la política de rehabilitación social. Simplemente es se pretende generar documentación para que sea elevado a otro nivel, ya que nosotros no podemos elaborar política pública, ¿no? Sino que solamente nos compete proponer diferentes cambios que se pueden dar o no se pueden dar, pero no está por demás generar este tipo de documentación. Mejorar la infraestructura de los centros de privación de libertad, generando diferentes análisis de riesgos o diferentes análisis en las instalaciones. Esto nos va a dar cuáles son los puntos vulnerables dentro de los distintos centros de privación de libertad y qué tecnologías se pueden aplicar para mejorar la infraestructura. Fortalecer los recursos de los centros de privación de libertad. Dentro del recurso hablamos de recurso económico, logístico, humano. El logístico, el equipamiento a los guías penitenciarios, el recurso económico para poder generar mejores instalaciones, y esto que nos ayude de igual manera a generar un cambio en la política interna para poder tener un mejor manejo de los diferentes eventos que se pueden suscitar. Y finalmente la distribución de los PPL según pena y delito, ya que nos hemos dado cuenta que a pesar de que, si bien es cierto, se les distribuye en diferentes pabellones, teniendo en consideración el tema de las bandas organizadas, pero es importante poder discriminar la pena y el delito por cual ha sido juzgado. Con eso se va a poder mantener un mejor control y se va a poder identificar cuáles tienen mayor grado de peligrosidad y que no se les puede mezclar con PPLs de pronto que tienen simplemente una contravención, un delito menor. Estas son las opciones que nosotros hemos identificado y la priorización que nosotros hemos dado y las acciones que posiblemente pueden tener un efecto positivo a este tipo de eventos. Gracias, Diego. Bien, yo sí tengo una pregunta, pero voy a permitir que los compañeros participen. ¿Tienen les saltó alguna inquietud al respecto? Sería bueno que mantengas la presentación hasta que realicen las preguntas, Diego. Ya, ok. Adelante. ¿Tienen alguna consulta?
o alguna recomendación que harían ustedes adicional. Nadie. Okay. Mi consulta, profe. Sí, adelante. Sí, mi consulta sería con más capacitación desde el extranjero, como de Estados Unidos o de Israel, para que tanto los directores como los señores guías penitenciarios o el servicio de inteligencia sean más capacitados para prevenir todos estos males que aquejan hoy en día en las matanzas y en los líderes. Llegar a los líderes y extraerlos de ahí y ponerlos en una celda para que con esos medios nosotros nos podamos, mientras que ellos se puedan ayudar, bueno, en todo lo que es la materia de capacitación y organización, desde medios extranjeros al medio local que es el que estamos aquí en el Ecuador, que estamos viviendo sobre estos problemas. Ya, Jade, gracias por el aporte. Ya, bueno, no sé si existe alguna otra inquietud, aporte, comentario de parte de los otros grupos, los otros compañeros. Bien, si no existe, voy a intervenir. Buenas noches. Adelante, Darío. Una pequeña observación respecto al tema. Perfecto. Bueno, según mi experiencia laboral que me ha permitido adquirir un poco de conocimiento. Bueno, he trabajado en la ciudad de Quito, en lo que es Cárcel 4, Virgilio Guerrero, el Inca, y he podido observar pues que según estudios de seguridad en cada centro carcelario, se estima un mínimo de personal, tomando en cuenta en este caso a Policía Nacional, un mínimo de personal de 10 a 15 servidores policiales para cada turno de 12 horas, por ejemplo. Pero la realidad es otra, dándose casos en los cuales se realizaba turnos de guardia con personal de 5 o 6 exagerado, y ya pues es una gran falencia que tiene hasta ahora nuestros centros carcelarios. Eso no va a ser mi aporte. Gracias, Darío. Todos estos aportes son importantes, ¿no? Nos vamos retroalimentando, vamos conociendo realidades. Bueno, yo quisiera felicitar a este grupo por el enfoque integral que han dado las acciones de la priorización de riesgo, frente a la priorización del riesgo. Sin embargo, hay algo que quisiera observar, que mencionó Diego al inicio de su presentación y dijo: por el momento no hemos considerado cómo quedaría la imagen de las instituciones, del gobierno, frente a esto. ¿Ustedes creen que nosotros, cuando evaluamos riesgos, podemos dejar de considerar alguna afectación tan importante como es la afectación de la imagen de estas instituciones, que se ha venido a menos, ¿no es cierto?, incluido el gobierno nacional? Entonces, ahí no podemos hacer esas excepciones. Si bien es cierto, esto es un taller, cuando priorizamos riesgos, yo les dije, identificamos activos. Nosotros tenemos que identificar aquellos activos que contribuyen al cumplimiento de objetivos, y realmente esta problemática, estos shows mediáticos que se han levantado en los centros de rehabilitación social, han afectado significativamente la imagen, y es lo más difícil de recuperar, si cabe el término, porque si bien es cierto hay pérdidas humanas, que la vida humana no es recuperable de igual manera, igual es la afectación de la imagen de las instituciones. Y todos sabemos que son shows mediáticos que obedecen también a intereses de terceros, ¿no?, como crimen organizado, el tema político, etc. Entonces, eso es importante. Dentro de lo que es el enfoque de las acciones, aquí está señalado, miren, es importante lo que han hecho señalar, dice la elaboración de protocolos e instructivos para actuaciones en situaciones de
riesgos, no sé si en situaciones de emergencia, entiendo yo. Y bueno, dentro de eso también está proponer cambios en la política pública. Todo esto es un enfoque integral, ¿no? Pero la primera parte de establecer los protocolos es el enfoque que le vamos a dar a la mitigación, es decir, lo que vamos a hacer es planificar operaciones de emergencia para enfrentar esta problemática, porque ustedes escogieron un escenario, ¿cierto? Que es el escenario de los PPLs con la toma de rehenes. En base a eso vamos a establecer este plan de operaciones de emergencia con el enfoque de ese plan. Por ende, debemos conocer cómo actúa el adversario, la amenaza, y cómo vamos a responder nosotros una parte de respuesta. Obviamente habrá una parte táctica, operativa, y una operación propia de evacuación, de temas que ya vamos a revisar en la siguiente clase. En todo caso, muchas gracias, Diego, por el informe. Con esa observación, les felicito. Vamos adelante. Sí. No sé si quieren acotar algo. Entendí una situación. Nosotros aquí era que no consideramos a los bienes intangibles, solamente los tangibles. Por eso trabajamos de esa forma, por eso de pronto hubo ese malentendido. Pero sí, tiene toda la razón. Pero la recomendación es, tenemos que enfocar todos los activos, ¿no? Claro, priorizar los activos. Si vamos a priorizar los activos, dentro de los intangibles, la imagen institucional es fundamental. Eso nomás, pero está muy bien, muchas gracias. Gracias, Diego. Siguiente grupo, por favor, el grupo número 2. ¿Quién va a presentar del grupo número 2, por favor? Fernando, buenas noches, nuevamente. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo vamos? Sí, me delegaron a mí en castigo de los dos clases que no asomé por ahí. Sí, mejor es un premio, no es castigo. Vamos adelante. Bueno, le quiero pedir a Julio que por favor me dé compartiendo la pantalla. Ya le envié al correo de él la presentación que me enviaron recientemente. Para que me haga la gentileza, Julio, me das compartiendo ese documento que te envié. No tengo. En tu correo está. No tengo la conexión, la compu. A ver, déjenme ver. Si lo envía al chat, podríamos ayudarles. Sí, al chat. No, es que no tengo WhatsApp web activado en la compu. A ver si resuelve está en su grupo, Eduardo. A ver, un favor. Hasta que resuelvan, por favor, el grupo número 3. Pueden resolver. Okay. Grupo número 3, por favor. ¿Quién va a presentar? De la reunión 202 116. Ya, ¿cuál es el escenario que escogieron, por favor? 2021 punto 03.23. Un momentito, por favor, profe. Tienen dos dispositivos activados. Profe, ¿el grupo 2 o continúo yo? El grupo 3, está bien. Adelante. Ya. Hasta que el grupo se organice.
Estamos, bueno, vamos a Edwin, poner... continúa con la presentación, por favor. Ya está la claqueta de nuestro equipo. Ya la puse. Vamos a hablar sobre el traslado de activos o traslado de valores en los blindados. Vamos a hablar sobre los activos, las amenazas, los riesgos y las vulnerabilidades. En activos tenemos como dinero, joyas, pólizas, sustancias sujetas a fiscalización. En amenazas tenemos delincuencia común, delincuencia organizada, delincuencia informática, y también tenemos lo que es narcotráfico y terroristas. En los riesgos tenemos también el sacapinta o paquetero, el asalto o robo, la fuga de información, el robo, el hurto y el secuestro. Y en las vulnerabilidades tenemos la falta de conocimiento o fuga de información, la falta de equipamiento o fuga de información, falta de seguridad informática y preparación del personal financieros, y también tenemos sobre la fuga de información en exceso de confianza en los traslados y de los precursores químicos. También tenemos de que en lo que es transportes de activos o blindados o transportes de valores, tenemos que manejarnos sobre una base de que ser muy confidencial, porque la fuga de información es muy crítica en el momento que ya sale la información de la organización en el cual vamos a emplear, ya sea esto en el dinero que vamos a transportar de un local a otro o a recibir el dinero de un local para el banco. Tenemos que ser muy minuciosos, muy criteriosos, y aparte de eso tenemos que tener alto sentido común, un criterio formado y tener muchos valores en el sentido de tener una ética y una confianza en sí mismo. Tener el cronograma exacto, tener todo completamente hecho y seguir seguir los mandos medios, seguir en la comunicación de cada traslado que hacemos y de cada movimiento que estamos durante el día, en lo que se trata al trabajo. Capacitarnos física y mentalmente. Más que todo, yo diría, de cada personal, también saber cómo vive, porque podemos exponernos dándole la seguridad por fuera, pero no sabemos con qué personal también tratamos o con qué personal trabajamos para poder dar un buen servicio y quedar bien en sí la compañía como transportes de valores. Ok. Dentro de bueno, no sé si tienen algún comentario, observación los compañeros de los otros grupos. Bien, en general, si no hay comentarios, dentro de los activos están, digamos, correcta la identificación de los activos que se pueden transportar a los blindados. Las amenazas, sí, efectivamente, también pueden ser todo este espectro de amenazas los que puedan afectar a los activos que son transportados de los blindados y los riesgos que pueden generar. Aquí la observación de los riesgos sacapintas y paqueteros, esos son otros adversarios, ¿no? Más bien está dentro del grupo de amenazas. Entonces, este grupo de sacapintas y paqueteros pasaría a la columna de amenazas. El asalto y robo es correcto, un riesgo generado por la delincuencia común, la delincuencia organizada. La fuga de información también es un riesgo, la exposición inadvertida, la falta de protocolos de manejo de información es correcto. El robo, el hurto, el secuestro también son riesgos, está bien. Entonces, en esta columna, por favor, tomar en cuenta los sacapintas y paqueteros son amenazas. Son los factores generadores de los riesgos. Y dentro de las vulnerabilidades, la falta de conocimiento,
las vulnerabilidades son debilidades, deficiencias, fallas que puede existir, la fuga de información. Sí, o sea, aquí la vulnerabilidad no es la fuga de información, sino el mal manejo de la información. Eso también, claro, o la exposición inadvertida, que se conoce técnicamente. La falta de equipamiento puede ser una debilidad, una vulnerabilidad que aumente la exposición. Otra vez la fuga de información, tendrían que eliminarla. La falta de seguridad informática y preparación del personal financiero, es decir, la falta de capacitación y de más que de seguridad informática, de un sistema de seguridad de la información, ¿no? Protocolos de seguridad de la información, porque no es un ciberdelito, un ataque a un blindado. Sin embargo, pueden ser craqueados los equipos y obtener alguna información, tal vez por eso. Pero hay que identificar bien esa vulnerabilidad, ¿sí? La preparación, la falta de capacitación y la falta de cultura organizacional, sí puede ser. Otra vez de abajo se repite la fuga de información, eso es mal manejo, ¿no? De la información, falta de protocolos, de programas de seguridad de la información. El exceso de confianza sí puede ser una vulnerabilidad, puede generar exposición. Está bien. Esas observaciones les haría el grupo 2, por favor. José, adelante. ¿Tienes alguna observación? Solo buenas noches con todos. Sí, gracias, Fernando. Era que creería yo que en el grupo 3 que la exposición se olvidaron de un activo que es el más importante, que es el activo del factor humano, ¿no? Que a la final la vida... Personal. Exactamente, la vida de de la gente que traslada el activo es lo más importante. Quizás ahí tal vez había que reconsiderar o incluir eso, nada más. Gracias. También, sí, igual que el grupo anterior. Muy bien, muchas gracias, José. Excelente. Vamos del grupo 2, estamos listos. Bueno, adelante. Sí, no sé si es que están mirando en pantalla la... Sí, ya vemos, adelante. La matriz. Ok, muchas gracias. A nosotros nos tocó hacer un análisis de el robo de armamento en un destacamento militar en la zona del Oriente, en Sucumbíos específicamente. Este destacamento militar, como habíamos señalado anteriormente con Fernando, dialogábamos, decíamos, no hay mucha información de este evento. Y tuvimos que tomar como referencia otro evento parecido en el mismo sector, ese era de un destacamento militar denominado César Villasís, si no me equivoco exactamente. Entonces, de ese sí obtuvimos información y de esa información les vamos a hacer la respectiva presentación. Los activos que nosotros consideramos que debíamos nosotros identificar son el armamento bélico, los equipos de comunicación, los vehículos y el personal militar. Obviamente, lo que decía el compañero que me antecedió en la palabra, que decía, ese es el recurso más importante, obviamente. El activo más importante que tiene una organización. Las amenazas es la ubicación geográfica del destacamento, la presencia de grupos irregulares, la falta de mantenimiento de sistemas de alarma e instrucción y la falta de entrenamiento. El riesgo, la intrusión de grupos irregulares y autorrobos de material bélico, que son muy comunes ahora. Las vulnerabilidades, control de accesos en mal estado, sistemas de alarma fuera de servicio, desconocimiento de los procedimientos para la intrusión de material bélico y poco personal militar en el lugar. Priorización de riesgos, el riesgo más inminente es la intrusión de grupos irregulares. Y las acciones a tomarse son las acciones inmediatas para mitigar la mejora de los sistemas de control de accesos, la actualización de procedimientos de seguridad física y la realización de simulacros. Eso es lo que ponemos a consideración de ustedes, el trabajo que hicimos en el grupo 2. Ok, gracias. Por favor, ¿algún comentario, alguna acotación al respecto? Respecto del trabajo de los compañeros del grupo 2. ¿No tienen observaciones?
Bien, Yo vamos a proceder. pienso que en riesgo, aparte de, el riesgo está no llevar una contabilidad y un control adecuado con medidas de seguridad. Esa sería una vulnerabilidad, mi estimado. Sí, perdón, una vulnerabilidad. Correcto, sí. Bueno, un registro, dice, habla de un registro, ¿no? Hay que tener claro lo que es lo que se conoce una contracción o pérdida de inventario, que es lo que controlaría el registro, la parte de inventario que hablaba Nicolás, y los controles físicos que se pueden aplicar dentro del control justamente del área de almacenamiento, ¿no? Vamos a revisar el trabajo. Aquí dentro de los activos tenemos el armamento bélico, equipos de comunicación, vehículos, personal militar. De acuerdo. Está bien. La amenaza, dentro de las amenazas identificadas, la ubicación geográfica del destacamento, ¿qué les parecerá a ustedes? ¿Una amenaza? ¿O lo que aumenta es la exposición? Aumenta la exposición. Claro, aumenta la exposición porque está distante a darle el apoyo con personal de, si que requieren el apoyo de alguna patrulla. Si entonces es una amenaza. Ok, muchas gracias. ¿Es una amenaza o es una vulnerabilidad? Vulnerabilidad. Correcto, correcto. Entonces eso, por favor, observado. La presencia de grupos irregulares está bien, son los grupos irregulares, son la amenaza. La falta de mantenimiento de sistemas de alarma e intrusión, ¿qué es eso? ¿Una amenaza o una vulnerabilidad? Es una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ya hay que, por la falta de mantenimiento, vamos a ser más vulnerables. Ok. Sí, es correcto, es cierto. Si no tenemos sistemas mantenidos, obviamente tenemos mayor exposición, vulnerabilidad. La falta de entrenamiento, ¿qué será? ¿Una amenaza o una vulnerabilidad? Vulnerabilidad también. Correcto. Y aquí viene la pregunta para el grupo 2. Solo tenemos una amenaza de los grupos irregulares. Solo a ellos les interesará la amenaza. ¿Qué otra amenaza podríamos definir? Participemos las personas que están en el grupo 2. Bueno, ¿quién les puede ayudar? ¿Qué otra amenaza identificarían? ¿Qué otra amenaza podrían identificar? ¿Ninguna otra amenaza? Una amenaza, buenas noches. Una amenaza podría ser los destacamentos siempre están en la selva, en la frontera. Podría ser también los grupos no contactados. Aló. Aló. Aló, sí. Aló. Hola. ¿Puede repetirme, por favor, que tuve una interrupción? Víctor, ¿puede repetir, por favor? Sí, ¿me escucha? Buenas noches. Sí, adelante. Decía que como los destacamentos militares siempre están en la frontera, en lo que selva, entonces podría ser una amenaza también podría ser la intervención de grupos no contactados a los destacamentos. Entonces eso también sería una amenaza porque están expuestos a grupos no contactados. ¿Qué otra amenaza tendremos dentro del espectro de amenaza frente a los activos, que fundamentalmente es el material bélico?
Yo pienso que considero que podría ser también una amenaza de explosión o de, no solo de pérdida, sino también que se pueda incendiar, que se puedan activar Ya, prácticamente. pero ese es el riesgo materializado, ¿no? Ah, ya. Estimado Fernando, ¿puede ahí encajar en amenaza el robo interno de los propios señores militares, no? Ya, pero eso también es un riesgo, el robo. Ahí dice autorrobo de material bélico dentro del riesgo. La amenaza puede ser Adelante. Bueno, vamos avanzando. Sí, por favor, si no van a participar, tengan la bondad de cerrar el micrófono. Si son tan amables. Tenemos la presencia de grupos irregulares como amenaza, también podemos tener la delincuencia organizada. Sí. ¿Qué otra amenaza podemos tener? Profesor, no sé si me permiten dar un criterio de la amenaza del destacamento. Hola. ¿Aló? Ya, negro. Ingeniero. ¿O quieres más tiros? Sígame, siga nomás. Negro. Se podría considerar como amenaza también el lugar seguro donde se podría almacenar el armamento. Bueno, perdón, estoy interviniendo, Fernando, no sé si estás al aire, sino para continuar. Más bien, si fuese así, sería una vulnerabilidad, porque estamos hablando de quizás la deficiencia de lo que Fernando estaba tratando de comentarnos justamente del tema de la amenaza, es más o menos los generadores de la amenaza, ¿no? Ya está grupos irregulares, está la delincuencia organizada, quizás, nos parece que tal vez la delincuencia común tal vez también quisiera tomar provecho quizás del armamento, ¿no? Como ya dijeron también, grupos no contactados o gente quizás de la comunidad, ¿no? Toda esta gente que quizás estando en el oriente o en sitios agrestes puedan ser desafectos o grupos radicales, quizás que quisieran tomar... La misma zona geográfica también se puede convertir en una amenaza, pienso yo. Michael. Sí, comentaba, perdón, estoy manejando un poquito y entonces no podía participar, pero pensaría también que la misma zona geográfica donde se encuentra ubicado el destacamento militar del cual nos tocó a nosotros tratar, creo que la naturaleza misma como tal podría representar de alguna manera una amenaza para el lugar, ¿no? Para el destacamento militar. A ver, no sé si me puede repetir el tema puntual. ¿Cuál me repites la amenaza, por favor? Sí, la zona geográfica como tal donde se encuentra ubicado el destacamento como tal, pensaría yo que también se convierte en una amenaza. Quizás, o sea, no la zona geográfica o la ubicación, quizás la amenaza puede ser los desastres naturales, ¿no? Y quizás, pero la ubicación, si es que el destacamento estuviera propenso a algún tipo de, qué sé yo, inundación y demás, entonces esa es una vulnerabilidad, la ubicación quizás del destacamento cerca de un río, pero no sé si estamos ahí claros. Pues la amenaza podría ser alguna desastre natural, digamos, ese puede ser la amenaza. Y la ubicación, una vulnerabilidad ante el evento que estamos ubicando, ¿no? No sé si estamos claros ahí, Michael. Perfecto, sí. Bueno, en todo caso... pero también Fernando, puede ser una amenaza del crimen organizado o el narcotráfico.
Exactamente, o sea, los generadores de, ¿no es cierto? Puede también ser ciberinteligencia o ciberespionaje. Como ciberespionaje, a ver, vamos analizando ahí. Sí, los narcotraficantes o el narcotráfico, ¿no es cierto? Indudablemente eso, al haber armamento y hablar del tema, son insumos que de hecho pasan, ¿no? Ustedes ven en el Oriente, se encuentran cada vez los pertrechos que tiene la gente que trabaja para el narcotráfico, que pues se camuflan en una figura. Mil disculpas. Aló. Fernando. Sí, ¿cómo estás? Estamos justo atendiendo una preguntita, ¿me escuchas, Fernando? En todo caso, sí, perdón. Gracias, no, ya solo contesto esta pregunta para que tú les continúes. Sí, adelante, estaba hablando del cybercrimen. Habría que ver qué tanto puede afectar como amenaza. De hecho, puede ser una amenaza, un generador de amenaza para algún evento adicional. No sé si para un destacamento donde se encuentra armamento, quizás el Oriente en general se caracteriza por una falta de comunicación. No sé si el Internet fuese o no, a no ser que fuera un búnker tecnificado donde haya quizás algún elemento técnico o de tecnología que podrían alterar. En ese caso sí sería una amenaza directa. De lo contrario, pensaría que no es una amenaza quizás con mucha influencia en este escenario. Y profe, bueno, ahí están la amenaza, sí. Profe, la amenaza y la más primordial para mi parecer es el personal civil que está aledaño al destacamento. Claro, exacto. Eso es lo que yo estoy diciéndoles. La comunidad o personas quizás que son desafectas, ¿no? a grupos quizás como estamos hablando. Hay mucha gente ahora en las comunidades que tiene también lastimosamente una tendencia quizás media delictiva y es una mezcla, ¿no? Entre quizás delincuencia común, organizada, que ya le están ubicando ahí. Bueno, hay manos de levantar. Más bien, Fernando, te dejo la palabra para que continúes nomás. No sé si me permiten un poco para aclarar el panorama. Adelante, Eduardo. Se está especulando mucho sobre este asunto. A ver, miren, este destacamento militar está en una zona selvática. Lo más cercano que tiene ahí es un pozo petrolero denominado Shushuki, y es una sola vía de acceso. O sea, por ahí mismo pasas, subes y regresas a cualquier lado. O sea, no es que tienes vías alternas o secundarias. Y el centro poblado más cercano está como a 100 kilómetros ahí, que es Pucayacu. O sea, un poco es muy especulativo, o sea, poner una amenaza inexistente, o sea, ni como deber, porque no tiene sentido poner ejemplos que no vienen al caso. O sea, con todo respeto, el tema de la ciberseguridad, o sea, nada que hacer, o sea, no tiene ni relación ni coherencia. Entonces, yo pienso que sí, la falta de información es lo que no nos permitió a nosotros hacer un análisis más objetivo, ¿no? Sí, porque de ese evento no hay información en los medios de comunicación y tampoco hay, ni en las redes sociales se ha hecho publicitado el tema, pero por eso decíamos, homologamos con otro evento, pero más allá de eso, porque en el otro evento inclusive había en la denuncia, sí había y se hacía notar que una de las vulnerabilidades fue el hecho de que los soldados habían ingerido licor, o sea, y era común la ingesta de licor. Entonces, y los superiores hacían vista gorda de ese evento o participaban en el mismo evento. Pero como solo tomamos como referencia nosotros, o sea, tratamos de hacer lo más objetivo posible, ¿no? O sea, en ese sentido es la aclaración, mi estimado Fernando. Ya, muchas gracias, Eduardo. Adelante. Eduardo, yo estoy compartiendo la clase con Fernando y bueno, claro, yo estaba teniendo una pregunta de cybercrimen que coincido, no tiene mucho que ver con esto. Este ejemplo, y bueno, tal vez te estás incorporando a la clase como ejemplo, hemos dado los casos muy generales, no hemos estado dando información específica ni detallada justamente para trabajar en un escenario general. Eso se ha manejado así, de hecho, bueno, veamos que lo presenta el otro grupo. La idea es justamente sacar ideas en base a un escenario general. No tenemos información específica, pero la idea era más o menos que vayan desarrollando en función de, porque al final no va a ser un informe, ni mucho menos, la idea es que vayan planteándose el escenario de manera que ustedes puedan de alguna manera crear. Eso es todo. En todo caso, eso nomás. Y ahí sí, Fernando, por favor. Ingeniero, perdón, ¿me permite un comentario, no?
Sí, adelante, Fernando. Ya, listo. Por ejemplo, lo que estamos hablando del armamento, Roberto, tenemos que, como dijo un compañero ahí, que estamos, primeramente, ver la ubicación de destacamento. Cooper está cerca de un sector donde es muy frecuentado por, en ese tiempo, las FARC. En ese tiempo, cuando fue el robo de Cooper, fue justamente por la FARC, y estaba en esos tiempos ellos requiriendo armamento. Por eso se tuvo que masificar bastante lo que era seguridad en los distintos destacamentos, porque ya anteriormente, en el 92, ya hubo, se puede decir, un ataque a una lancha que mataron a algunos compañeros. En el 23, lo mismo, hubo un asalto a un destacamento justamente por Putumayo, antes que pasara esto de Cooper. Entonces uno tiene que priorizar. Por ejemplo, ahorita, como bien vale esta materia que usted nos está dando, vale analizar las diferentes, estos parámetros que usted nos está dando. En sí, la amenaza son las guerrillas. Como usted indicó, la comunidad mismo, que por medio de la guerrilla que ellos le están pagando para que la información, para que le diga cómo, en pocas palabras, ellos no hacen inteligencia a la comunidad, los civiles, para que ellos le mandan la información a la guerrilla, y la guerrilla sabe en qué momento. Ellos saben las vulnerabilidades, los riesgos que tenemos, saben que a veces el personal, como dijo también compañero, saben en qué momento el personal militar sale a tomar. A veces también tenemos que hablar en estos problemas de los destacamentos, también las mujeres que saben acercarse al personal, hacer amistad amablemente. Para eso me pasar inteligencia para ir. Aquí hay un poco de cosas que uno tiene que analizar lo bonito, ¿no? Porque esto pasa. Está bien, Fernando. Okay. Sí. Las acciones, en que priorizar la seguridad del armamento, pero con todas estas fallas, que se puede decir fallas humanas y a veces fallas institucionales, porque sabemos, a veces el mando sabe lo que pasa, pero hay unas pequeñas fallitas que, por ejemplo, con el pasar del tiempo se van adecuando, en poner, como dijo un compañero, cámaras de seguridad, estas cosas que se están implementando más. Las acciones que sean un poquito, se puede decir, las acciones que yo veo, no, que sea más exhaustivo que lo que se perdió metiéndome en la política, lo que se perdió con Correa, que él quitó todito ese entrenamiento, desequipó las Fuerzas Armadas, también permitieron tantas cosas en estos momentos que estamos viendo lo que pasó ahora ahí mismo en Putumayo mismo, anteayer, que asaltaron ahí a dos compañeros los fusiles. Eso es el comentario que quería dar. Gracias, Fernando. Miren, en realidad, el momento que nosotros definimos amenazas e identificamos activos, tenemos que ser bastante amplios en considerar toda la gama y el espectro de amenazas. Hay que recordar que nosotros tenemos, por favor, les ruego cerrar el micrófono si no van a intervenir. Hay que considerar, como les decía, la gama del espectro de amenazas que tenemos. ¿Sí? No sé si me pueden ayudar silenciando el micrófono. Y dentro de esa gama de amenazas hay que considerar que tenemos amenazas externas, amenazas internas y amenazas externas que son ayudadas por internos. La apreciación que hacía Fernando es bastante objetiva desde mi punto de vista, porque hay consideraciones que tienen que hacer para poder identificar justamente estas amenazas. Con lo que les he dicho, se les ocurrirá otra amenaza dentro de esta identificación. Ingeniero, buenas noches, compañeros, buenas noches. Acotando todo lo que los compañeros han manifestado, tenemos que tener en consideración, la mayoría de los que estamos aquí tenemos conocimiento de algo, lo que es seguridad, ¿no? Porque existen también señores policías, señores militares. Pero si nos ponemos a hacer un pequeño análisis, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que la mayoría de situaciones se han dado por el exceso de confianza. Y asimismo, por ser rutinarios. Si nosotros dejaríamos un poquito de lado eso, podríamos minimizar y mitigar, ya que todos tenemos conocimiento que no existe el riesgo cero, ¿no? Pero son situaciones que a veces se las puede ver que no son de mucha importancia. Pero ya cuando sucede un evento, ahí nos damos cuenta que ese pequeño detalle, ese pequeño momento que si no lo tomábamos con la debida seriedad, se puede mitigar un evento
en cualquier institución, no sea pública o privada. Que eso quería acotar, ingeniero. Ya, muchas gracias, William. En realidad, sí, así es. Miren, la amenaza, les voy a decir yo, los centros de tolerancia, en realidad eso aumenta, ¿no?, la exposición de alguna u otra manera, porque quienes acuden a esos centros de tolerancia. Ingeniero, Pero, la corrupción. Nicolás, claro, correcto. Hacia ese punto iba. Miren que hay personal militar, ¿no? Hay personal interno, y bien hacía el análisis Fernando hace un momento y decía, hay personas que llegan allá, mujeres que entran, la gente que toma. Entonces, la colusión que se conoce digamos, asociación entre amenazas externas e internas puede generar también riesgo. Entonces, ¿el personal interno puede convertirse en una amenaza? Sí, el personal interno corrupto que ha logrado ser, digamos, reclutado por estos grupos delincuenciales o de irregulares, que al final son lo mismo, porque ustedes saben que las dos cosas están bastante ligadas. Pues avancemos con esto. Los centros de tolerancia no entran en amenaza, por favor. Lo que sí puede entrar es el personal interno, el personal militar, ¿no? Puede ser una amenaza también en caso de que se corrompan este personal. El riesgo, la intrusión de grupos irregulares, sí, de intrusión sí es riesgo. Los robos también, robos de material bélico, cuando son autorrobos, son hurtos, ¿sí? Entonces, o el robo interno también se puede denominar, se conoce también como pérdida desconocida. Y dentro de las vulnerabilidades del control de acceso a mal estado correcto, el sistema de alarmas también, desconocimiento de procedimientos o la existencia de procedimientos también, poco personal en el lugar, sí, falta de protección, la ubicación geográfica del destacamento, sí, la falta de mantenimiento y la falta de entrenamiento. Son debilidades, fallos, vulnerabilidades. Aquí han priorizado la intrusión de grupos irregulares, que es lo que vamos a hacer el plan, ¿no es cierto? Me imagino, contra esta intrusión de grupos irregulares o grupos armados en general puede ser, ¿sí? Y la mejora de las acciones, la mejora de los temas de control de acceso, eso es un abordaje integral con la protección física de las instalaciones y la actualización de procedimientos de seguridad física y realización de simulacros. Esto, claro, tiene que haber un plan de respuesta, pero también tiene que haber un plan de operaciones emergentes, que es lo que vamos a trabajar. Gracias por la presentación. El siguiente grupo, por favor, el grupo 4. En honor al tiempo, sería bueno participar todos. Adelante. Grupo 4. Gracias. Deje de compartir la presentación, por favor. Grupo 4. Buenas noches. No sé si me copian. Sí, Jorge, adelante. Ok, aquí tenemos el mismo caso. Veamos el enfoque. Adelante, Jorge. Listo, nosotros tenemos como tema el robo del armamento del destacamento Cooper, para que todos tengan conocimiento tenemos el resumen de la situación, que es el destacamento de Cooper, está ubicado en una zona crítica de paso hacia Colombia. Se sabe que este paso es utilizado por gente que trabaja al margen de la ley. El día de hoy, en la madrugada, se conoce que mientras dormía el personal militar, la guardia se descuidó y el cuarto asignado para guardar el armamento fue violentado, sustrayéndose 10 fusiles, 25 granadas y 20,000 cartuchos 5.56. El comandante de brigada pide a usted que se active el comité de crisis para atender el evento. Para este efecto, hemos determinado como activos a los fusiles sustraídos, las granadas y los 20,000 cartuchos 5.56. Como amenazas, tenemos delincuencia organizada en el sector, que existe, obviamente, debido al narcotráfico, la presencia de narcoguerrillas, la delincuencia común, que por ser un paso fronterizo está compuesta por contrabandistas, ya sea de armamento, combustibles, víveres, gas, entre otros, y la presencia de grupos ilegales armados en el sector.
En lo que respecta al riesgo, tenemos el ataque al destacamento, el robo por personal civil o hurto del armamento que se detalló en el resumen de la situación. Y finalmente, como riesgo también tenemos el posible secuestro de personal militar. En lo que respecta a las vulnerabilidades, la falta de supervisión o el control por parte del mando jerarquizado, el exceso de confianza por parte del personal militar y el sistema de seguridad que es débil porque no se ha actualizado en ese destacamento. En lo que respecta a la priorización de riesgo, es la destrucción de las instalaciones, las agresiones físicas o la baja del personal militar en caso de que haya algún atentado al destacamento, y finalmente la sustracción del armamento que se detalló anteriormente. En lo que respecta a las acciones a tomarse, está mejorar las medidas de seguridad mediante la implementación de sistemas electrónicos, una mejor información de inteligencia en el sector, la implementación, si es posible, de canes de seguridad, entre otros. Elaborar también o actualizar si ya existieran los planes de seguridad del destacamento. Y finalmente, entrenar constantemente al personal militar en lo que respecta a medidas de seguridad o polígono de tiro o lo que fuera necesario para mejorar la seguridad del destacamento. Eso sería todo. No sé si me escuchó Fernando, eso sería todo por por parte de nuestro grupo. Oh, sí, gracias. Sí, gracias, perdón, tenía silenciado el micrófono. Muy bien, felicitaciones. Bastante bueno el enfoque. No sé si alguien quiera acotar algo, pero yo le veo bastante bien. Aquí un poco la observación que yo haría es la priorización del riesgo. Es decir, aquí ustedes identifican unos riesgos y de estos riesgos, ¿cuál vamos a priorizar? Porque un poco esto es la destrucción de instalaciones que ponen ustedes, es solamente una consecuencia del riesgo, ¿no? Pueden haber muchas otras consecuencias. Entonces, hay que enfocar el riesgo en general, lo que vamos a priorizar. ¿De acuerdo? Sí, entonces, esa como se observación. puede dar cuenta, nosotros basamos en lo que sería el ataque al destacamento, obviamente se van a destruir las instalaciones militares y a vulnerarse la seguridad. Asimismo, las agresiones o la baja del personal militar sería en base al riesgo, ya que debido al robo, al hurto del armamento, podrían atacar al personal militar. Sí, claro, es correcto lo que dice Jorge, pero hay que enfocar el tratamiento de todo el riesgo, no solo de las consecuencias. A eso me refiero. Y las acciones, mejorar las medidas, sí es un enfoque integral, pero dentro de la acción principal que nosotros vamos a llevar a cabo, ¿sí? Es justamente hacer un plan, ¿no? Amenaza furtiva, amenaza delincuencia, amenaza emergencia. Por favor, tiene el micrófono abierto, colega, tenga la bondad. Fernando Puma está atento al micrófono. Por favor. Entonces, el enfoque que nosotros debemos tener de este curso, que es el manejo de crisis, es poder construir un plan, ¿sí?, de operaciones de emergencia para responder frente a estas amenazas, ¿no? La principal amenaza que ustedes tendrían que priorizar aquí, obviamente, sería el ataque al destacamento, que generaría dos otros riesgos también como consecuencia, ¿no? Entonces, podría generar, no todo, no es una ley. En todo caso, bastante completo el trabajo. Muchas gracias a Jorge, ¿no?, quien expuso. Ok, muchas gracias, Jorge. Adelante, el grupo 5, por favor.
Gracias. Grupo 5, por favor. Compañeros, buenas noches. Sí, visualizan la pantalla. Sí, correcto, ya estamos visualizando. Gracias. Ya listo. Somos del grupo 5 y el tema de nosotros lo que nos tocó es afectación en las operaciones de Maceo, empresa pública, por la cepa de crisis Crohn del COVID-19. Entonces, dentro de este tema tenemos lo que son los activos, tenemos lo que son las amenazas, las vulnerabilidades y los riesgos. Dentro de esto de los... un momentito. Dentro de los activos tenemos lo que son los vehículos, la ciudadanía en general, hospitales, personal de salud, personal de seguridad, servicios médicos. Y dentro de también lo que es de las amenazas tenemos lo que son el virus, la delincuencia, la pérdida de fuentes de trabajo y el impacto social de sobreprecio de medicamentos, volver al confinamiento, afectación al ambiente. Y también de los riesgos tenemos lo que son riesgos de salud pública, riesgos laborales, afectación psicológica, violencia intrafamiliar, incremento de mortalidad, desmembración de la cédula familiar. Y también dentro de esto lo que son las vulnerabilidades son el desconocimiento de procedimientos y normativas, ropa de seguridad no adecuada, factor económico, desconocimiento de protocolos de salud, falta de capacitación a la ciudadanía, falta de capacitación al personal de recolección de desechos, falta de capacitación a los miembros de salud, automedicación, afectación de salud a los adultos mayores, noticias falsas, transverización de noticias, falta de comunicación por parte del Estado o a los COEs. Y como para finalizar este tema tenemos como hacer hincapié que para prevenir lo que son el riesgo, ¿qué hacemos? Hacemos lo que es unas campañas como que para prevenir lo que debemos hacer es vacunarnos, ¿no? Y como le digo, para una vez vacunados, ¿qué podemos evitar? Pérdidas humanas. Eso es contra el tema que nos toca a nosotros. ¿Alguna inquietud? Digo nomás. Ya, ok. Aquí una observación que yo tengo es, en amenazas está la pérdida de fuentes de trabajo, ¿sí? Ajá. Es correcto, ¿no? Es una amenaza, obviamente va a ser más bien el riesgo, sería la pérdida de fuentes de trabajo. ¿Cuál sería la amenaza? Porque ya se materializa la pérdida de fuente de trabajo. ¿Cuál sería la amenaza dentro de eso? La necesidad del factor económico. No. ¿Qué es lo que amenaza a la pérdida de fuente de trabajo? El desempleo. Eso obviamente va a generar, es una consecuencia, pero ¿qué es lo que no deja operar a las organizaciones? La falta de trabajo sería el incremento de la delincuencia, eso sería una amenaza por falta de trabajo. No. Está bien, la pérdida de fuente de trabajo es un riesgo, es una amenaza, ¿sí? El impacto social sobre... ¿Cuál sería la amenaza? O sea, no, esa no es la amenaza. La amenaza sería, suspensión del servicio. Claro, es decir, el cierre de las empresas, ¿no es cierto? Es así. Bueno, también podría ser una consecuencia, pero la contaminación de las áreas de trabajo podría ser
una amenaza para que haya pérdida de fuentes de trabajo, por ejemplo. Profe, también es una amenaza. Aquí habla porque hay también... confinamiento. Correcto, correcto. O sea, el tema del confinamiento puede ser una amenaza para las pérdidas de fuentes de trabajo, porque las empresas no producen. El impacto social de sobreprecio de medicamentos. El impacto social de sobreprecio de medicamentos, o sea, ya impacto ya es un riesgo. Ahí la amenaza también sería la contaminación de las personas o que podría ocasionar, que ocasionó, ¿no? De hecho, una subida de los precios de medicamentos, que ya es una consecuencia más que una amenaza. Volver al confinamiento, sí. Afectación al ambiente, sí. Esa sería fundamentalmente la observación. Aquí acuérdense que ustedes tienen que ir enfocando una planificación de emergencias para prevenir estos riesgos, ¿no?, que fueron identificados. Entonces, ¿cómo se va a tratar esta emergencia dentro de su organización, de su institución? Eso es lo que tienen que ir enfocando. Ya con la siguiente parte teórica, ustedes van a poder ya tener elementos para poder ir armando este tema. Muchas gracias. El grupo 6, por favor. Gracias. Puede dejar de compartir. Ya le cierro. Gracias. El grupo 6 estaba integrado con el 2, Fernando. Oh, ya. El grupo 7, son 8 grupos, ¿no? Gracias. Todavía está compartiendo. ¿Puede dejar de compartir, por favor, la pantalla? Gracias. El grupo 7. Ingeniero, buenas noches. Por favor, si me pueden Carlos, ayudar ¿cómo está? compartiendo la imagen, por favor. Porque no tengo ahorita la computadora. Sí está habilitado, Carlos. No, es que yo necesito. No sé si se visualiza la imagen, ingeniero, disculpe. No estamos visualizando. Tiene que poner en la flecha verde compartir y buscar la pantalla que tiene abierta. Le da clic sobre la pantalla y ahí sí nos comparte. Por favor. ¿En dónde está en galería? Galería, ¿dónde está? Ahí en fotos. Descargas, comparte el archivo. El micrófono abierto. Hasta que resuelva a Carlos del grupo 8, por favor, si están listos. Para poder avanzar todos. Grupo 8, por favor. El grupo 8 está funcionando con el 2. Compañero del grupo 7, comparta la presentación con el señor Fernando para que le vaya positivo. Ingeniero, Carlos, ya le compartí para que usted haga la exposición. Ya está ahí, Carlos, la imagen. Listo. Mil disculpas, ingeniero. Muy buenas noches. No, tranquilo. Nuestro tema
Se trató del secuestro del director de operaciones de la petrolera Crisis S.A. Como activo nosotros pudimos identificar que el activo principal es el señor director de operaciones. La amenaza latente son las actividades delictivas que realizan los grupos de delincuencia organizada existentes en este sector. Los riesgos, el riesgo latente es el secuestro y la extorsión. La vulnerabilidad es el equipo logístico en mal estado, la exposición del VIP en el traslado y frecuentar lugares de alto riesgo. También frecuentar las rutas de traslado. La priorización del riesgo es la extorsión. Las acciones que vamos a tomar ante este evento sería realizar capacitaciones permanentes con el personal de seguridad, cambiar las rutas de traslado y realizar un plan de acción ante estos eventos. Nosotros hemos visto este tema como más vializado a la vida real, ¿no? Porque nosotros trabajamos en el tema de seguridad, que cuando nosotros no tenemos, se podría decir, la precaución de identificar qué es una vulnerabilidad y un riesgo, nos ha costado mucho. Es así que el equipo de seguridad ha caído en el exceso de confianza y ha dejado de tener las óptimas condiciones para brindar un buen servicio para el que hemos sido llamados. Esa es nuestra exposición, ingeniero. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Sí, bastante bien. Sí, en realidad, un solo plan, digamos, al realizar un plan de acción ante estos eventos, un solo plan para secuestro y extorsión es totalmente válido. De hecho, el secuestro por lo general es extorsivo. Hay otros activos y otras amenazas que podrían haber identificado por ustedes objetivamente para plantear, me imagino, el plan, ¿no es cierto? Identificaron el activo como una sola persona. En general serían todos los funcionarios que podrían tener un nivel de riesgo para secuestro. Pero en general está bastante bien el trabajo. No sé si, Fernando, me recuerda, ¿está fusionado el grupo 6, 8 y 2? Confirmado. Listo. Muchas gracias. Bien, sí puede ya dejar de compartir, estimado Carlos. Sí. Gracias. Bien, nosotros nos estaríamos viendo nuevamente el próximo lunes. Creo que martes. El trabajo ha sido bastante productivo. Lunes. Próximo lunes, sí. Próximo lunes nos estaremos viendo nuevamente. Ahí vamos a desarrollar ya un poco más de doctrina. De todas formas, en la plataforma me parece que ustedes ya tienen la información para que la vayan revisando. Y lo revisaremos con ustedes el día lunes. Y luego trabajaremos en otro taller para que ustedes vayan desarrollando ya una propuesta, ¿cierto?, de una planificación de emergencia para responder frente a los eventos que podrían materializarse. Entonces, esa es la tónica del trabajo que vamos a ir llevando. Les agradezco por su tiempo, por su participación, por su compromiso. Les felicito por sus trabajos. Todos los trabajos estuvieron bastante bien. Y todos creo que aprendimos algo hoy. Eso es lo importante. Les agradezco nuevamente. Una buena noche a todos. César está... Perdón, Fernando, creo que hay... Adelante, César. Perdón. Sí, lunes feriado, igual lo vamos a conectar. Negativo. Justo iba a aclarar eso. El día lunes, sí. por feriado, lo hacemos miércoles, ¿ok? El miércoles, ok. Sí, miércoles nos vemos. Listo. El día miércoles estamos nuevamente juntos. Muchas gracias, una buena noche. Gracias, ingeniero. Gracias, Fernando. Hasta luego, compañero. Ingeniero, gusto. ya puso el link de asistencia, por favor.
Gracias, una buena noche. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, gracias. Buenas noches con todos.